4. Bienvenidos a todos. Voy a hacer la presentación porque como estoy grabando para que luego en YouTube quede bien. ¿Vale? Estamos en Espacio Contemporánea, clausura del curso. Acaba el curso hasta la segunda semana, no, perdón, hasta el día 5 de septiembre. Luego ya os podéis incorporar cuando queráis. Pero nosotros empezamos las clases el día 5, ¿vale? Lunes 5. Luego, bueno, pues ya, eso ya, según volváis de las vacaciones y el ánimo que tengáis. Bueno, dicho eso, vamos a hacer una pequeña charla que se llama La búsqueda de la tercera dimensión, que es una charla taller en la que vamos a hablar de dibujo fundamentalmente y sobre todo de algo muy importante en las artes plásticas y en la herramienta fundamental de la pintura, que es el dibujo. Es decir, se puede pintar sin dibujar, por supuesto, pero no se puede pintar sin saber dibujar. ¿Vale? Esto está quedando grabado además, es terrible lo que estoy diciendo. Te dirá gente, bueno, pues es que yo pinto con los abstractos sin saber dibujar, o sea, cojo un cubo de pintura, lo lanzo y ya está, vale, perfecto. Pero no tienes ningún control compositivo de lo que estás haciendo. Sin embargo, si tienes la herramienta del dibujo, tú ya tienes un ordenamiento compositivo, hasta casi si me apuro, hasta conceptual de lo que ocurre. De forma que si cae una línea, una gota por el lienzo, pues lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir es... Lo que va a ocurrir es que si tú no tienes ni idea de dibujo, pues esa gota va a caer vertical a donde le dé la gana. Si sabes dibujo, pues sabes que es una vertical y la puedes manchar, mover, etcétera, etcétera. También alguien puede decir, bueno, pero yo es que no quiero hacer arte no figurativo, abstracción, y quiero copiar lo que veo tal cual lo veo de forma fotográfica, y para eso no necesito saber dibujar, porque calco. Cojo una foto, lo pongo encima, lo calco y ya está. Pues ya calcándolo soluciono el problema. Hola, buenas. Mira, tienes ahí tu caballete. ¿Te puedes poner ahí o ahí? Aquí. Muy bien. ¿Ves? Otro de la última fila. Si no vais a salir. ¿Tenéis una hoja blanca ahí en el caballete? No. Pues decir, bueno, pues puedo calcar, vale, perfecto, calcas, puedes. Lo pasas por encima, etc. Entonces te pierdes precisamente lo fundamental del dibujo, que es esa forma de reordenar el espacio tridimensional y convertirlo en bidimensional, lo cual te va a dar pie a tomar decisiones. Es decir, el dibujante hiperrealista que no sabe dibujar, sino que hace una cuadrícula y va pasando por los cuadrantes, lo único que consigue es un acto de rutina sobre pues, pasar por los... Si confundes el B4, lo confundes con el C3, y ya te la has liado, pero como no sabes dibujar ni te enteras. Sin embargo, el acto de dibujar conlleva además un ejercicio del pensamiento, un ejercicio de procesamiento, un ejercicio de composición, de esfuerzo, de empatía incluso con el modelo. La mejor forma de conocer un modelo es dibujándolo. Y luego ya tú lo pintas, lo calcas, lo que quieras. Por eso aquí en mis talleres pues, no enseño a dibujar nunca con cuadrícula. O sea, la cuadrícula la usamos si sabemos dibujar. Antonio López usa la cuadrícula, pero claro, es que Antonio López sabe dibujar, entonces sabe interpretar lo que ocurre y sabe tomar decisiones. Pero si no eres un mero robot, que está bien ser un robot, eso ya depende de cada uno, pero en mis clases no. Y punto. Bueno, no me voy a meter con eso porque en la búsqueda de la tercera dimensión lo único que hacemos es ver un poco a través de la historia del arte y practicar un poco con los fundamentos del dibujo que conllevan algo fundamental. Nosotros trabajamos en dos dimensiones, pero hay un esfuerzo a través de la historia del arte hasta llegar a las vanguardias históricas donde se rompe con todo esto de generar una simulación de las tres dimensiones en una superficie bidimensional. ¿Vale? ¿Se ha entendido todo esto? Bien, sí. Vale, pues ya vamos a empezar el taller. Ya sabéis que el taller es mixto, de forma que yo hablaré y vosotros dibujaréis. Entonces lo que quiero que hagáis es lo siguiente. Tenéis un folio, quiero que lo dobléis por la mitad. Sí, algo de libro, lo desdobláis otra vez para que se vea la frontera esta que habéis hecho, una línea ahí perfecta. Alguien dirá, pues he conseguido hacer una vertical sin dibujar. Sí, vale, va a doblar. Bien, lo veis, ¿no? Y ahora, en el lado, me da igual un poco, pero no, aquí la mayoría de todo el mundo, en este taller todo el mundo es diestro, ¿no? Todo esto es verdad, azul. Bueno, da igual, da igual. No te vamos a apartar del taller. No. Indistintamente. Lo podéis hacer aquí o aquí. Solo en este espacio quiero que dibujéis un garabato cerrado. Cerrado significa que tenéis que hacer una forma irregular, pero que el principio coincida con el final, ¿vale? Que no sea abierto, que sea cerrado. Nada más. ¿Lo hacéis?
y continuamos. No lo hagáis enano, no lo hagáis muy chiquitito que ocupe todo el espacio y lo cerráis. Tampoco que nadie se vuelva loco con el garabato, pero vale, de forma que lo que habéis hecho es cada uno pues, ha cogido y ha hecho lo que le ha dado la gana, básicamente. Unos más enrevesados. Ahora yo si hiciese una lectura psicológica de lo que os he hecho. ¿Cómo están las cabezas? Sí, todo va a ser. Vale, lo mágico del proceso creativo es que yo tengo un lienzo en blanco y ahora ya no. De pronto ocurren cosas, las que sean. En este caso no había ningún modelo, nadie se ha puesto a pensar. Simplemente habéis pensado, voy a hacer algo que no llame demasiado la atención, para que Sergio no me saque y tenga que explicar todo esto. Simplemente nos dejamos llevar, la única premisa era cerrarlo. Alguien lo ha enroscado por dentro, pues fantástico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que quiero que hagáis es lo siguiente, a ver cómo lo hago. Aquí voy a tener que viajar yo. Quiero que le paséis a vuestro compañero de la derecha el dibujo, pero espera, como estamos alineados, este dibujo va para Manolo. Sí, eso es, pasa ahí. Este viene para acá. Podéis hacer con este dibujo, lo podéis poner así, me da lo mismo, cada uno como quiera, porque donde vais a trabajar ahora es en este lado de aquí. Entonces, quiero que hagamos lo siguiente. ¿Sí? Ahora, simplemente lo que quiero que hagáis en la hoja que he quedado en blanco es que simplifiquéis el dibujo que tenéis de modelo, el garabato que habéis recibido, que lo copiéis tal cual, solo utilizando líneas rectas. ¿Vale? Escogemos eso y solo utilizamos líneas rectas. Vamos a usar solo el perímetro, la parte exterior. Si alguien ha enroscado por dentro, lo obviamos. ¿Vale? Que lo que hemos hecho es fijarnos en los puntos de inflexión y trabajar de esa manera. ¿Lo veis? De manera que yo tenía el elemento real y ahora con líneas rectas lo que hago es focalizar los ángulos donde hay esos puntos de inflexión. ¿Lo veis? Entonces ahora quiero que ese dibujo se lo paséis a vuestro compañero como antes, rotéis igual que antes. O sea, quiero decir, hacemos la misma rotación, o sea, no devolvéis el dibujo, sino que recibís el siguiente. Lo habéis hecho así, ¿no? Sí. Vale. Bueno, lo veis ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora quiero que sobre ese dibujo solo utilicéis 4 líneas que simplifiquen al máximo el dibujo. Solo con 4 líneas. 4. Que representen el dibujo. Encima de este dibujo, solo con 4 líneas. Sí, te lo ha pasado ya, sí, tal cual, ¿no? Tú ya lo tienes. Solo con 4 líneas simplificamos el dibujo. Pero puede ser allí, o sea... 4. Dentro de esto. No, estoy trabajando con el volumen total, o sea, con el perímetro total. El perímetro entero con Total, 4 líneas. exactamente. Pero tiene que estar también cerrado, tiene que ser un... Sí, claro, tiene que estar cerrado, porque el modelo original es cerrado. Fuese abierto, pero en este caso es cerrado. Si fuese abierto, también tenía que ser 4 líneas cerradas, pero entonces ya... Tiene que ser una de las... Tienen que ser siempre líneas que había antes, no pueden ser líneas nuevas. No, son líneas nuevas. Son tus líneas son líneas pero nuevas. puedes cruzar todo, pero para hacer la forma, digamos. Sí, lo que pasa es que si cruzas... Bueno, hazlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo tenéis? Fatal, por lo que he visto. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí yo, por ejemplo, como solo puedo utilizar 4, si digo, por aquí sobresale el modelo, voy a tirar por aquí, tiro por aquí, y estas se me desconectan. Y ya tengo la quinta, ¿lo veis? Entonces, no, está mal hecho, porque estoy yéndome al detalle. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no me queda más remedio que esas líneas no tengan diagonales, que sean verticales o horizontales. Yo podría haber dicho, solo podéis usar 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales, que sería lo más simple. En el dibujo lo más sencillo que hay no es esta línea, ni siquiera esta. Lo más sencillo es la vertical y la horizontal. Entonces yo lo que tendría que hacer es coger y decir, por aquí y por aquí. ¿Veis esta forma? Esta forma simplifica al máximo el modelo, que es este que tenemos aquí, el original, se simplifica al máximo. ¿Lo veis?
De manera que lo que he hecho es ir hacia atrás. Tengo un elemento curvo, lo he convertido en líneas rectas, lo simplifico, y llega un momento que lo simplifico, lo sintetizo tanto que lo convierto en líneas que solo son verticales y horizontales, y a ser posible, las menos posibles. Es decir, 2 y 2. ¿Por qué? Porque lo que estáis haciendo aquí es una relación entre el alto y el ancho. Y esto sirve para dibujar la Catedral de Burgos, la Gioconda, lo que os dé la gana. Al principio del trabajo, aunque sea muy enrevesado, lo primero que voy a hacer es fijarme qué sobresale por arriba, qué sobresale por abajo, qué sale por la derecha, qué sale por la izquierda, y tengo el encajado. Este rectángulo, que puede ser alargado y estrecho, o puede ser alto, o puede ser cuadrado, pero simplemente me sirve para saber cómo va a ser de grande mi dibujo. ¿Lo veis? El siguiente paso sería un poco lo que hemos hecho nosotros como paso 2, pero hacia atrás, que es incorporar los puntos de inflexión que nos van a dar las líneas curvas. ¿Lo veis? Hemos ido hacia atrás para que se vaya viendo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende todo esto? Claro, estoy trabajando todo el rato de forma bidimensional sobre un espacio en el que solo hay altura y anchura. Bueno, pues ahora vamos a incorporar curvas. Entonces ahora le volvéis a dar el dibujo al de al lado. Y ahora, fijaos en el dibujo. Tenéis a la izquierda, bueno, a la izquierda, casi todo el mundo lo tiene a la izquierda, ¿no? Ahí está a la derecha, mira, tenía el perfecto, porque es zurdo. Tenéis el dibujo, el primer dibujo, el primario, y un esquema general y un encajado del dibujo. Entonces ahora yo sí quiero que metáis curvas, es decir, copiando la estructura inicial, pero siguiendo el encajado que habéis recibido, vamos a intentar imitar la forma original. ¿Se entiende? Es decir, sobre el dibujo original, este de aquí, tengo aquí ese paso de esquema general y encajado, ¿vale? Pues ahora en este voy a intentar copiar este siguiendo las pautas que tengo. ¿Vale? Sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en vuestro dibujo? Lo que está en vuestro proceso de dibujar. Lo que estamos haciendo es una síntesis sobre un modelo complejo. Una síntesis, y luego sobre esa estructura aparece la línea curva, que es la de la línea del detalle. Si yo os digo, coged el garabato de vuestro compañero y copiarlo tal cual, y vais haciendo curvas, el 85-90% no va a acercarse, porque la línea curva invita al detalle, y el detalle no te deja ver la generalidad del dibujo. Pero de esta forma se empiezan a aparecer bastante, ¿vale? Y entonces a partir de aquí estábamos en las 2 dimensiones, pero ¿cómo entro en la tercera dimensión? Esto parece de Iker Jiménez. ¿Cómo entramos ahí? Tengo que conseguir volumen. ¿Y cómo se consigue el volumen en el dibujo? A través del claroscuro. Entonces, dadle vuestro dibujo al compañero de al lado. Ah, perdón, que todavía. Pues ahora yo lo difícil. Esto era lo fácil. ¿Dónde hay que hablar aquí? Ahí. Ahora, el dibujo original, el primario, ese no lo tocamos. Ese es la matriz de todo esto. Pero nosotros estamos ahora desarrollando. Entonces ahora, estoy haciendo tiempo, Carmen. Bueno, vamos a ver. Ahora lo único que vamos a hacer es generar volumen. Volumen viene a través de una cosa que conocemos que es claroscuro. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo que quiero que hagáis en este dibujo es que cojáis el garabato y pongáis una flecha por donde consideráis que le da la luz a ese objeto. Hacéis una flecha, ¿eh? ¿Veis así? Una flecha. Pues de arriba, abajo, derecha, izquierda, una flecha. Y le dais el dibujo al compañero de al lado. ¡Ostras, qué bien! Ahora tenemos una flecha y ahora con el lapicero lo que quiero es que en función de esta iluminación generéis sombra dentro del objeto. Si hay muchas cosas por aquí dentro, pues vais a elegir si queréis meter algunas sombras interiores, pero si la luz viene por un lado, yo tengo que generar volumen en función de esta luz. ¿Vale? Si hay mucho arabesco y está todo enroscado, podéis simplificar, porque a mí me interesa el módulo. Porque aquí me puedo tirar una hora. Claro, por eso simplificado. Por favor. Algunos son un poco barrocos. Sí, hay gente que... ¿Qué nos vas a contar? En el arte no figurativo tendríamos dos
cuando aparece el movimiento del expresionismo abstracto, dando un salto, porque fue Kandinsky el que se considera el primer artista no figurativo, pero si damos un salto en el tiempo, en los años 40 de Estados Unidos, aparece el arte, el expresionismo abstracto. Y va a tener dos vertientes, uno el action painting, que va a ser más barroco, y por otro lado el minimalismo, ¿verdad? Los campos de color, que va a ser Newman, ¿no? Todos estos artistas que trabajan sobre planos de color. Entonces, los artistas del action painting lo que van a hacer es jugar con el gesto de la pintura, generando una saturación de formas y de colores que el espectador puede sentir un poco esa violencia, ese movimiento, ese ruido de la obra. Y sin embargo, los minimalistas van a ir a la simplificación absoluta, donde los colores son planos y apenas existe el concepto de claroscuro. Entonces, en este taller hay varios alumnos que pertenecen al movimiento minimalista, menos, y el resto son unos hiperbarrocos. Muy bien, eso es. ¿Lo traéis? Sí. Bueno, no hace falta hacer ahora Henry Moore ni nada de esto, no hace falta ser... Bueno, Henry Moore no es muy detallista, pero no hace falta mucho detalle, pero sí que se comprenda, de forma que vais a notar que la comparación entre claro y oscuro genera volumen. Ahora ya estoy cerca de ese efecto visual de la tercera dimensión, ¿lo veis ahí? Se ve claramente, se ve por ahí más o menos, ¿no? Bueno, por ejemplo, por aquí, la alimentación de tonos entre el blanco y el negro, toda esa cantidad de grises, lo que va a generar es un acercamiento hasta a nuestra forma de ver los volúmenes. Es decir, si solo meto claro, oscuro, es una síntesis de la luz y la sombra. Es raro ver así. A veces cuando miramos a contraluz, pues podemos ver figuras donde el claro y el oscuro están muy cerca. Pero nuestra experiencia habitual, ahora mismo, estáis viendo todos los volúmenes que tenéis a vuestro alrededor, gracias a una amplitud entre las zonas de luces y las zonas de sombra. Es decir, cuanto más agrisemos, más se parecerá a la experiencia visual. Por eso dibujantes hiperrealistas, pues trabajan con mucho volumen. No es el caso ahora, podéis hacerlo como queráis. Como os estoy dando un plazo de tiempo corto, pues os dará tiempo claro oscuro, claro medio oscuro, o blanco claro medio oscuro, oscuro, oscuro. ¿Vale? No mucho más. Bueno, pues ahora con esto le dais el papel a vuestro compañero de al lado. ¿Y cuál es la otra premisa para la experiencia de las tres dimensiones? El entorno. Una cosa es el objeto y otra cosa es el espacio. De forma que ahora, con la dirección de este claroscuro, tendré que aplicar una sombra de proyección. Pero la sombra de proyección de un objeto es más importante de lo que parece, porque le estamos diciendo al espectador dónde está el objeto. ¿Recordáis, por ejemplo, el pabellón de Valladolid de Velázquez, que está un señor allí recitando poesía y se ve una sombra que se extiende por detrás y desaparece? Bueno, desaparece, entonces tenemos la sensación de que detrás, el horizonte, esa sensación se pierde. Pero si hubiese una pared, esa sombra subiría por la pared. Entonces, ahora vais a elegir si esta sombra tira por el suelo, o sube por una pared, o hay muy poca distancia, si está apoyado sobre un objeto, etcétera, etcétera. Eso como queráis. ¿Vale? ¿Se entiende? Es decir, que cuando yo describo una sombra de proyección, lo que estoy explicando es dónde está el objeto. Puede estar flotando en el aire, entonces la sombra no tocaría al objeto, estaría por aquí. ¿Lo veis? Eso ya lo tenéis que elegir. En este claroscuro, cuanto más cerca esté del modelo, menos luz hay. Y si me voy alejando, se va aclarando. Sin embargo, si la sombra está proyectada sobre una pared, esta sombra que sube por aquí, va a ser más clara que la que está más cerca, pero si el objeto golpea de nuevo, aquí se vuelve a oscurecer. ¿Lo veis? Es decir, cuando yo estrecho la superficie de volumen con la superficie proyectada, la luz no entra, es oscuro. Si se separa, tiene luz. Por ejemplo, si estáis dibujando a alguien que está caminando, si tiene el pie separado del suelo, por supuesto no pongáis la sombra pegada al pie, porque si no parece que está apoyado en algo. ¿Vale? ¿Veréis? Muy bien, pues ahora lo que hay que hacer es buscar al dibujante matriz y devolverle el dibujo. No. Esto es de
Me encanta el fútbol. Este es el de Teresa. Yo creo que sí. Sí. Vale, ¿lo habéis recuperado ya? Sí. Pues ahora lo firmáis y ya deis un recuerdo para enmarcar. Esto es lo que hemos aprendido en clase. Fijaos lo que habéis aprendido. Hemos visto a través de un garabato los pasos principales del dibujo artístico para generar tres dimensiones donde hay dos. El modelo original también era bidimensional, pero en la realidad había 3 dimensiones. Bueno, pues ahora con esto ya podemos dar por terminado el taller. Pues continúo. Cuando estábamos, tengo aquí una serie de definiciones que, bueno, en geometría y análisis matemático de un objeto o ente tridimensional si tiene 3 dimensiones. Bueno, pues ya está, clarísimo. Acabamos de investigar ahora. Es decir, cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando 3 números dentro de un cierto rango. Bueno, no me voy a meter ahora con geometría descriptiva, pero el famoso X, Y, Z, el sistema diédrico, nos podría servir de referencia. El volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Esto es importante, sobre todo cuando hablamos de las sombras de proyección y las sombras de volumen, porque estamos generando esa sensación de que el objeto pertenece a un entorno, y si hubiera varios, tendrían que estar en función de ese foco de luz para que hubiese una coherencia visual. Todas estas cosas, el artista se las puede saltar. Hoy no es el caso, porque estamos hablando de la búsqueda de las 3 dimensiones, pero tú como artista luego, como hicieron los cubistas, decir, no, es que ahora voy a hacer justo al revés. Quiero que lo que pase en el cuadro no parezca la naturaleza. ¿Vale? ¿Se entiende? Es decir, que esto no quiere decir que es una premisa. El artista no está obligado, solo en ciertas épocas de la historia del arte muy amplias, que estaba obligado a ser naturalista, a copiar o a representar nuestra experiencia visual. Pero a partir de la aparición de la fotografía y de la aparición de las vanguardias, los artistas se liberan de esa reproducción de la naturaleza y conocen esto para saltarse. Ejemplo más claro, Picasso. El cubismo es una forma de conocer perfectamente la reproducción tridimensional y de repente destrozarla. ¿Vale? ¿Se entiende? Quiero decir que todo lo que diga hoy es lo que se suele decir, hay que conocerlo para luego destruirlo o hacer lo que quieras con eso. Bueno, la perspectiva es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos. El dibujo de la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción. Es también la ilusión visual que, percibida por el observador, ayuda a determinar la profundidad y situación de objetos a distintas distancias. Bueno, esto también lo conocéis, ¿verdad? El escorzo es reducir la longitud de los objetos según las reglas de la perspectiva. Es decir, yo con la perspectiva tengo la sensación de que me voy hacia el fondo de mi dibujo y con el escorzo la sensación de que salgo. ¿Vale? Ahora haremos algún ejemplo de esto. Un escorzo en la figura humana, por ejemplo, sería aquella parte del cuerpo que fuese en dirección al espectador. Bueno, ya lo he dicho. ¿De acuerdo? Un ejemplo de uso del efecto de perspectiva sin tener ni idea, perdón, de escorzo, sin tener ni idea de escorzo, pues sería este. En las pinturas rupestres, en las cavernas. ¿Qué va a ocurrir en la pintura cavernaria? Pues lo que va a ocurrir es que los artistas van a contar su experiencia, o sus anhelos, o sus deseos, ¿verdad? Lo que van a decir es, voy a representar que hemos cazado un mamut. O, porque esto no está claro, o voy a dibujar que cazamos un mamut a ver si por esto influimos en los dioses y cazamos el mamut al día siguiente. No se sabe muy bien, pero por ahí van los tiros. Pero, ¿qué es lo que hace? Que el efecto de escorzo, de elemento que sale, lo van a generar a través del abultamiento de las superficies de donde trabajan. Es decir, que si hay una piedra abultada, me sirve para que parezca el abdomen, por ejemplo, de un caballo o de lo que sea. ¿Lo veis? Es decir, que lo que es una necesidad de representar algo desde el punto de vista natural. Bueno, pero también la representación pictórica va a tener otros elementos, como es los simbólicos. En Egipto vemos estas figuras que van totalmente de perfil, es decir, no hay escorzo absoluto, y lo que está ocurriendo es que sirven para contar una historia. Realmente están más cerca del grafismo, de la letra, a través del símbolo, que de nuestra experiencia visual de la naturaleza. ¿Se entiende todo esto, verdad? Entonces el artista plástico, en el arte contemporáneo, tiene que ver los dos elementos para saber cuál le interesa más. Porque ahora tenemos la libertad en nuestros cuadros de hacer lo que nos dé la gana. Pero aquí, si el artista, fijaos que hay un poquito de claroscuro, incluso hay un poquito de volumen, pero las figuras están totalmente giradas. ¿Lo veis? No tendría sentido buscarle un efecto meramente artístico o estético, porque lo que está es contando algo. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que quiero que veáis en vuestro blog, os puedo dejar más una coger el blog, es que no tengo más papel, o por detrás en el que habéis hecho antes, porque es un ejercicio muy pequeño,
quiero que... Lo tenéis doblado, ¿verdad? Sí. Pues aprovechar la parte de atrás para hacer dos cosas. No, pero este ejercicio como es muy sencillo, lo por aquí detrás. Que como soy tan tacaño con el material. Austero. Ahorrador. Austero, que está grabando. Ahorrador. Sostenible. Sostenible. Ecológico. Ecológico. Resiliente. Totalmente. Vale, seguir. Bueno, soy navarro. El caso es que para no gastar mucho material podéis usar este. Quiero que hagáis lo siguiente. En un lado, podéis hacer así como queráis. Quiero que dibujéis un pie totalmente de perfil, como si fueseis egipcios. Totalmente de perfil. ¿Vale? Y en el otro, bueno, dibujar primero el pie de perfil. Por favor, solo el pie, que nadie haga hasta la ingle. Vale. La forma del profesor. Muy bien. Un buen tobillo, sí, me parece. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Más. Bien, ahora en el siguiente cuadrante, quiero que dibujéis un pie de frente. Totalmente de frente, lo que se llama escorzo. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Que cuando hablamos de perfil, totalmente de perfil, estamos hablando de la vertical y la horizontal. Entonces es más fácil el símbolo. No tengo sensación de profundidad, porque no la tiene. Entonces todos los pies que he visto por ahí, si alguien viniera ahora de la calle y lo viera, diría, pues un pie. Unos con calcetines, otros sin calcetines, pero un pie, ¿vale? Sin embargo, cuando lo hacemos frontal ya interviene esa tercera dimensión, que es esa sensación de profundidad o de escorzo, de perspectiva o de escorzo. Y entonces ya a mi cerebro le cuesta hacer esa lectura. Tengo que ir a la frontalidad, por eso decía, ojo con el tobillo, porque claro, el empeine es más ancho que el tobillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en la antigua Grecia va a haber un momento, que esto lo cuenta Gombrich en su manual de Historia del Arte, hay un momento que es un punto de inflexión en la historia del dibujo y la pintura y de la representación artística, en la que a través de un triángulo, rectángulo o un triángulo equilátero se va a generar la sensación de escorzo. Porque fijaos, coged solo 3 líneas para describir vuestro primer pie. 3 líneas rectas. Y pasarlas por encima del pie. Es decir, ¿habéis dibujado un pie? ¿Habéis hecho así, no? Pie de perfil. Más o menos hemos hecho eso, ¿verdad? Vale, ahora yo con 3 líneas rectas lo voy a simplificar. Hago una, hago otra y hago otra. ¿Lo veis? Como aparece este, más o menos, triángulo rectángulo. Este lado es más largo y luego tenemos la hipotenusa y los catetes, ¿vale? Fijaos en el otro pie. Es lo mismo, simbólicamente lo mismo. Estoy hablando de pies, una cosa que sirve para apoyarse, para caminar, que tiene uñas, pero sin embargo voy a tener un triángulo equilátero. Esto es más estrecho y aquí tengo los dedos. ¿Lo veis? Y ya, simplemente por la estructura, tengo la sensación de que mira hacia nosotros. Si encima a esto le aplicamos claro oscuro, más sensación de volumen, ahora no lo vamos a hacer. Entonces aquí es lo que está pasando. Que este uso de la geometría para describir formas va a generar de repente que entre en el terreno de la tercera dimensión, que no había aquí. Y que aquí había, pero de manera ficticia. ¿Por qué ficticia? Porque era real. Curiosamente, porque estaba abultado el espacio. No, pero en ese, si te fijas los brazos... Sí, hay, por ejemplo, tenéis algunos elementos de escorzo. De todas formas, esta representación, no sé si os dais cuenta, un brazo por delante de otro, ¿no? Está por aquí. Aquí hay un poquito, en los brazos del león, ves que están solapados, hay un poquito de escorzo, es decir, que sí, o aquí este brazo está por delante, y hay muy leve, pero no llega a ser, claro, el problema de esto es que llega un momento en que se genera una veracidad. Nosotros es un símbolo, hay un brazo delante del otro, más o menos. Se va viendo, ¿no? Bueno, pues y lo estáis haciendo además, o sea, que estáis avanzando en la representación artística. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todo este desarrollo en la Grecia clásica nos va a llevar pues, a historias tan chulas como nos cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural de Zeusis y Parrasio, que se dice que es el principio de la representación artística. Zeusis, o mejor dicho, del naturalismo. Zeusis y Parrasio eran los... ¿Conocéis esta historia? No. ¿No? Eso, te lo cuento.
Zeuxis y Parrasio se cree en la Grecia clásica que eran los dos pintores más importantes de la época y competían entre ellos a ver quién era mejor. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Parrasio le dijo, vete un día a casa a Zeuxis, estaba siempre compitiendo, para que veas que el cuadro que acaba de pintar. Entonces fue a casa y tenía pues unas uvas pintadas en un muro y de repente vio el cuadro, parecían muy reales, y llegaron unos cuervos por allí o unos pájaros y intentaron comérselas y picaron encima de la mano. Y dice, he vencido a la naturaleza, Zeuxis, soy mejor pintor que tú. Entonces Zeuxis se fue a casa y a los 2 días le llamó a Parrasio y dice, vente a casa que te voy a enseñar la pieza, la última obra que he hecho, a ver qué te parece. Entonces el otro fue a su casa, todo ufano, que ya le había vencido, porque si he vencido a la naturaleza, he vencido a mi colega pintor. Entonces cuando llegó, pues resulta que le dijo, mira, ¿dónde está tu obra? Pues la tienes ahí enfrente, y había un telón, una cortina, en la pared. Entonces Parrasio fue a correr en la cortina y resulta que era lo que estaba pintado. Y que tú has vencido a la naturaleza, pero yo te he vencido a ti. Entonces había generado un efecto de 3 dimensiones tan veraz que era capaz de imitar la naturaleza de forma que engañaba a todo el mundo. ¿Por qué es importante esta anécdota? Es muy importante porque la representación artística, no artística también, pero el proceso de representación natural es una ficción. Todo lo que hacen los artistas es mentira. Es óleo sobre lienzo. ¿No? Puede haber cualquier objeto, pero realmente es la representación de otro objeto. Y entonces, según las épocas de la historia del arte, se va a utilizar esta búsqueda de la tercera o segunda dimensión en función de lo que se quiere contar. De forma que después de la Grecia clásica y de Roma van a aparecer las composiciones medievales. ¿Y qué ocurre con las composiciones medievales? Pues lo que va a ocurrir es que, ¿os imagináis que Zeuxis o Parrasio aquí hubiesen picado diciendo, ahí va, voy a coger este niño en mi brazo porque está ahí? No, ¿verdad? Porque no es real, no tiene una apariencia real, por 2 motivos. Primero, las expresiones son hieráticas. ¿Os imagináis un niño con la cara así, con los ojos abiertos? Bueno, entonces, inmóvil no me lo imagino. Lo es. Entonces, esa sensación de hieratismo hace que el elemento representado no pertenezca al ámbito natural. Pero es que al mismo tiempo las perspectivas también son falsas, parecen erróneas. Dices, ¿cómo puede ser, si conociendo los griegos el escorzo, qué ha pasado en la historia del arte para que no se apliquen los conocimientos de perspectiva y de escorzo que se conocían? Porque la representación no buscaba parecerse a lo natural, porque lo natural no era importante, lo importante era lo que se representaba, que estaba por encima del ser humano. ¿Se entiende todo esto? Pues estos elementos de la perspectiva medieval tienen dos características. Una, idealizar algo para que no parezca terrenal. La siguiente es que se pierden datos, no se conocen las normas de la perspectiva. Pues poco a poco veis aquí como si tengo una sensación de volumen, pero va a haber perspectivas pues de espina de raspa de pescado, es decir, que se van a generar estructuras en las que hay una vertical y el punto de fuga va a estar sujeto a ese centro, de manera que no vamos a tener una sensación totalmente natural de los elementos de perspectiva. O, por ejemplo, perspectivas jerárquicas. En este caso, por tamaño. Lo que está más cerca de nosotros es más grande y está en la parte inferior. Y lo que está más lejos está en la parte superior. Esto es muy oriental, estas perspectivas de jerárquica ascendente o descendente. No meto punto de fuga, simplemente hago esta experiencia de tamaño de los objetos. O conceptuales. Los elementos más cercanos son los más importantes. Y los menos importantes son más pequeños. Y así parece que están más lejos. ¿Lo veis? Y no hay una experiencia natural, sino está todo idealizado. Entonces lo que quiero que hagamos ahora en un momento muy rápido es que hagáis una pequeña perspectiva medieval. Quiero que hagáis esto. Lo has hecho casi iguales, ¿no? Sí, bueno, ahora le pasas el dedo y recortas, porque simplemente lo único que quiero es que generemos una constante. Es decir, voy a hacer en el lado izquierdo flechas que apuntan hacia arriba, de diferentes tamaños, y en el lado izquierdo Y. Mayúsculas. Lo único que he variado es la V. Yo no lo entiendo. Vale, sí. Estas son flechas hacia arriba y estas no que sean flechas hacia abajo, sino que son Y en mayúscula. Fijaos que
Aquí hay una constante y otra diferente. Están en el mismo entorno. Y ahora, en las flechas, voy a bajar desde los laterales estos elementos. Estas verticales. Tengo esto, y hago esto. Y en las Y hago lo mismo. Este ejercicio, aquí hay gente que ya lo ha hecho. Sí. Me cachis en la mano, con lo rabia que me da esto. Y bajamos y por arriba repetimos. ¿Lo veis? O todas ellas. Lo que voy a hacer es darle un claroscuro. De forma que imaginaos que pongo la luz que viene desde este lado. Pues le voy a meter un poco de sombra por el lado izquierdo a estos bloques. ¿Vale? Todos ellos tienen un mismo claroscuro, es decir, pertenecen al mismo entorno, pero unos tengo la sensación que los estoy viendo desde abajo porque tengo esta constante que no me deja ver la parte superior, y otros parece que estoy por encima porque tengo esta constante que me deja ver la parte superior. ¿Lo ves? Entonces fijaos cómo lo que estoy haciendo es algo irreal. En este mismo plano no puede haber una constante de paralelas o de mismas inclinaciones que generen dos puntos de vista múltiples. En la pintura medieval ocurría esto, que se generaban constantes en los que tú no tienes sensación de profundidad, parece que es todo plano, pero solo tenías sensación de profundidad por las diagonales, por las formas inclinadas. ¿Lo veis? No hay una necesidad de que nuestro cuadro parezca veraz, en este caso, porque no quiero identificar lo que ocurre con mi experiencia natural. ¿Se ve? Pero sin embargo sí uso la sensación a través del claroscuro y de la inclinación del volumen. Por ejemplo, en el arte contemporáneo en España tenéis un artista que se llama Guillermo Pérez Villalta, que va a trabajar en sus cuadros estas constantes medievales, y que además es de formación en arquitectura. Pues todas estas idealizaciones de las formas las va a usar continuamente. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Cómo se le llama? Guillermo Pérez Villalta, que fue Premio Nacional de Artes Plásticas en mediados de los 80. Es de los... A mí me gusta mucho. Galería Fernández Braso, me parece, aquí es donde suele trabajar. ¿Veis, por ejemplo, esta línea de aquí, cómo no tenemos sensación de perspectiva o de profundidad, pero sí que hay en este corte, a través de una diagonal, pues ese bloque de volumen. Lo hacían así adrede. Claro. Bueno, aquí lo que ocurre es que durante 11 siglos, más, 12 siglos y medio, al principio hay una anulación de la representación de lo natural. De hecho, por ejemplo, en el Islam no se puede representar la figura humana, entonces hay que jugar con elementos de ejes simétricos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que en Grecia se va a utilizar en el cristianismo, primero no se usa en absoluto, pero es que después luego se va recuperando. Porque claro, tú imagínate, el principal cliente de los artistas va a ser la iglesia. Dice, quiero que cuentes estas historias. Y los artistas dicen, bueno, ¿cómo te lo cuento sin que aparezcan figuras? Entonces no va a quedar más remedio que recuperar el volumen hasta llegar prácticamente al Renacimiento. ¿Vale? Fijaos, en Oriente, esta perspectiva, fijaos en los tamaños, como aquí no hay cambio de tamaño en función de la importancia del objeto. Aquí hay un señor muy pequeñito, aquí hay un árbol, aquí una montaña. Fijaos cómo prácticamente pueden pertenecer al mismo ámbito. Sin embargo, aquí lo que se genera es sensación de profundidad simplemente porque lo que está abajo está más cerca, lo que está arriba está más lejos. Ya tienes ahí un caballete o dos. Además, ese caballete es perfecto porque, según el orden que llevamos, el que se ponga ahí le toca salir ahora. Bueno, lo veis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que Enrique estaba preguntando hace un momento. ¿Es que lo hacían aposta? Pues había esa mezcla entre... Hemos olvidado, entre comillas, los conocimientos, pero es que además no nos estaba permitido. A medida que va avanzando la historia de la representación pictórica, en este románico tardío, principio del Renacimiento,
Perdón, gótico. Lo que ocurre es que aquí no lo veis desde lejos, pero lo que va a ocurrir es que ya tengo elementos, bueno, este sí se ve. ¿Veis esa cabeza? ¿Veis la mano derecha? ¿Cómo está pegada a la cabeza? Es decir, ya tengo una sensación de escorzo, brutal además, un escorzo exageradísimo. Esta mano de aquí la tengo pegada a la cabeza, desde el plano bidimensional. ¿Lo veis? Y además, bueno, vemos aquí los hombros, etcétera, una figura totalmente de espaldas. Y además los rostros, aunque todos se parecen, hay expresiones. Que hay gente que está sufriendo, que está llorando, el Cristo yacente, es decir, se empieza a abandonar el sentido del hieratismo. ¿Lo veis? Es decir, los artistas van evolucionando. Y además porque van a evolucionar la forma de representación pictórica. Porque van a aparecer elementos como, cuando ya el Renacimiento, como los espejos. Y esto va a conseguir Brunelleschi que se dé cuenta de que hay un punto de fuga. Que los objetos, cuando tú vas por una calle, de repente los árboles que están a tu altura tienen un formato que es el real, si lo mido, pero los mismos árboles que están más lejos son más pequeños. ¿Y cuánto más pequeños? Y se va a dar cuenta con este juego de espejo, aquí esto está, mira, en Florencia, en el Batisterio. Te puedes ir enfrente del Batisterio, te pones donde se puso Brunelleschi, con dos espejos, un espejo más pequeño, otro más grande, con un agujerito ahí y ahí. Y él lo que hacía es que miraba por el agujero pequeño y ¿qué es lo que iba a ver? El espejo, perdón, por el agujero del espejo grande, el espejo aquí reflejando la figura del Batisterio que está enfrente, que se va a volver a ir reflejada y que la va a ver, pero lo que no era espejo era el edificio real. Y se daba cuenta cómo coincidían las líneas de fuga. Eso les llevó a algo que los dibujantes, proyectistas, arquitectos, ingenieros, y toda esta gente conocen bien como son los puntos de fuga, la perspectiva cónica, etc. ¿Vale? Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, esto sí que lo habéis hecho casi todos conmigo, pero quiero que lo hagamos muy rápidamente, que es un pequeño ejercicio de perspectiva lineal. ¿Vale? Entonces, coged un trozo de papel y lo que voy a hacer es esto. Quiero que tracéis líneas verticales. Ahí. Lo tenéis, ¿no? ¿No lo tenéis hecho? No lo hagáis muy grande porque mucha gente ha hecho este ejercicio y tampoco quiero ser pesado. Pero sí que viene acorde con lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Y ahora, cuando tengáis las líneas verticales, líneas horizontales. ¿Vale? Y cuando tengáis horizontales, líneas diagonales. ¿Bien? De izquierda a derecha. Y cuando tengáis las líneas diagonales de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Bien? ¿Sí? Ya, cuando tengáis esto, fijaos toda esta maraña de constantes donde la mirada, no voy a hablar ahora de pesos compositivos ni nada de esto porque me enrollaría muchísimo, pero la mirada no tiene un sitio fijo donde ir, porque todos los cruces se anulan unos con otros, porque más o menos son parecidos, pero va hacia el centro. Pero si ahora yo cojo un punto, por ejemplo, que no sea en el centro, vamos a coger un punto desplazado aquí. Cojo un punto de confluencia y ya rompo con todo ese peso compositivo. La mirada se me va al punto, a esa especie de mosca que aparece ahí. ¿Por qué? Porque es heterogéneo con respecto a lo que ocurre alrededor, por aislamiento. Fíjate cómo se te va la mirada ahí. Si además aquí hacemos incidir líneas radiales, de esta forma, fijaos cómo empieza a parecerse, sin querer, a nuestra experiencia visual. ¿Por qué? Porque parece que me meto hacia adentro. ¿Por qué? Porque estas líneas de aquí son más anchas y aquí más estrechas. Más anchas y más estrechas. Parece que lo que ocurre en el perímetro de este cuadrado es lo que tengo cerca de mí y lo que confluye en este punto es lo que está lejos y es más pequeño aunque sean las mismas medidas. ¿Lo ves? No, me pierdo en porque hemos hecho antes eso y ahora esto. Esto es para enmarañar, simplemente para que veas que... Es decir, cuando hago, Sí, cuando hago ese punto, lo que hemos hecho antes no... Sí, pero lo que quería que vierais es como cuando yo trabajo verticales, horizontales y diagonales de forma paralela, estoy trabajando en las dos dimensiones. Pero cuando de repente hago que confluyan en un punto, ya tengo ese efecto de tercera dimensión. En la red anterior al punto, lo que ocurre es que no tengo la sensación de que me puedo meter dentro.
Parece que reboto, y sin embargo ahora ya hay una constante. Claro, si esta constante le añadimos elementos de perspectiva, lo que va a ocurrir es que si yo tengo este punto, y si yo por aquí debajo marco dos líneas así más anchas, ¿las veis ahí? Y dos por encima, ¿lo veis ahí? Ya voy generando diferentes planos. Y si encima, en este plano superior, empiezo a utilizarlo de esa forma, veis que esto es más ancho y esto es más estrecho, ya parece que estoy caminando por ahí. Y si lo hago en los laterales, verticales, más puntas y más separadas. Más puntas y más separadas. ¿Veis que tengo la sensación que me meto en el dibujo? Incluso aquí lo voy a hacer con rectas, pero lo voy a hacer con curvas. Si aquí hago curvas, más puntas y aquí más separadas, veis como ya la sensación de profundidad, de repente mi cuadro, lo que ha ocurrido es que se ha convertido en un elemento de perspectiva ideal. Si yo difumino esto un poquillo, siguiendo estas líneas, ¿veis que me meto hacia adentro? Entonces mi cuadro antes era así de alto, así de ancho, es que ahora es profundo. Crece en tamaño, pero hacia adentro. ¿Lo veis? Entonces claro, Brunelleschi con esto de los espejos se da cuenta que hay unos puntos de fuga, uno, varios, donde, veis aquí Piero della Francesca con la ciudad ideal, este cuadro está atribuido, no está claro que sea de Piero della Francesca, pero donde tenemos una línea horizonte, y fijaos todos estos elementos que van hacia un punto y todos estos que van hacia un punto que está aquí. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que la ventaja es que genero sensación de profundidad, la desventaja es que dependiendo de dónde lo ponga, el peso, la capacidad de atención que tiene la perspectiva es tan potente que si lo pongo en el centro es casi irreal, es ideal. Por eso se llama la ciudad ideal. Parece una maqueta. Entonces, claro, los renacentistas cuando descubren esto del punto de fuga, pues lo empiezan a utilizar en la sección áurea pues todo el rato. ¿Veis aquí? ¿Veis este arco en este cuadro de Masaccio? Pues este Cristo en la cruz en el centro, ¿hacia dónde está el punto de fuga de esta sensación de profundidad del arco? Pues si yo proyectara todas las líneas del techo de este arco, pues me van justo a la figura central. De manera que los artistas se dan cuenta no solo que pueden generar sensación de veracidad, parece que me puedo meter dentro, sino que además puedo llevar al espectador por donde me da la gana. ¿Se entiende todo esto? Entonces yo aquí llevo al espectador donde me da la gana. He puesto el punto de fuga aquí. Entonces la mirada se va para acá. Yo puedo ahora poner aquí cosas tremendas que al espectador le va a costar verlo porque su ojo se va a ir para acá. ¿Vale? ¿Se ve? Bueno, pues aquí fíjate, si encima pongo algo simbólico como un Cristo en la cruz, este cuadro fue muy polémico en su época, porque es que parecía de verdad. Y estábamos hablando hasta hace un momento que toda la época medieval no quería que la representación de algo, es decir, extraterrestre superior, extraterrestre me refiero, que está, no quiero ofender que me está grabando, que alguien superior no puede parecer terrenal, pero de repente Masaccio, a través de este juego de espejos, a través de la tecnología que empieza a avanzar, pues se dan cuenta que lo puede utilizar. Y lo empiezan a utilizar. Fijaos aquí en este Piero della Francesca, veis de nuevo estas laterales como van hacia un punto de fuga que hace que nos dirija la mirada. O ya exagerándolo más, pues nuestro amigo Leonardo, que hace coincidir el punto de fuga con el elemento principal. ¿Hacia dónde va el punto de fuga de este cuadro? ¿Por qué tengo sensación de profundidad? No por el claroscuro, porque además juega con un contraluz, sino porque yo, si lanzo estas líneas, me voy aquí, justo, a la cabeza de Jesús. ¿Quién es el elemento principal del cuadro? De forma simbólica, Jesús, que tiene además un contraste claro-oscuro, lo cual parece que está más cerca, porque las cosas son más nítidas. Y además tiene un elemento simbólico, Jesús, en la última cena. ¿Qué le permite al artista con estos recursos? Contar por aquí lo que le dé la gana, que el cliente ni se entera. ¿Lo veis? Es decir, lo que hace es un recurso compositivo a través de un efecto, en este caso, de perspectiva, de profundidad. ¿Lo veis? ¿Dónde está aquí el punto de fuga? De nuevo, es una composición pesada. Pero es muy hábil aquí este Canaletto, porque esta columna frontal a nosotros, sin casi perspectiva, suaviza el poder
de esta fuga que va aquí. Es decir, si quitáramos esta columna, la composición sería un poco la perspectiva ideal de Pío de la Francesca. ¿Se entiende? Pues se va jugando. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que de nuevo estamos en el terreno de lo ideal, porque si contamos todos los arcos que tenemos por aquí y por aquí, pues hay más que en la Plaza de San Marcos. Entonces el tío lo que va a hacer es exagerar esa rutina de perspectiva para que el monumento parezca mayor. Y eso que él utiliza la cámara oscura para esto. Fijaos, con Fernando Brambilla, que era un italiano que estuvo en España, que este artista, esto fue en el siglo XIX, creo recordar, ¿sí? Fue el originador de la asignatura de paisaje en la Real Academia de Bellas Artes. O sea, no existía la asignatura de paisaje. Bueno, pues este señor, a través de los dibujos y el uso, por decirlo así, se establece esa cátedra. ¿Qué es lo que hace aquí en el Escorial? Pues generar un punto de fuga en este lado, exagerando la arquitectura, porque lo que está usando es idealizarlo. Es decir, fijaos que aunque parezca real, lo que hace es usar los recursos del dibujo para exagerar el mensaje. ¿Lo veis? O elementos de perspectiva. De nuevo, tengo este plano del matrimonio de Arnolfini, primer plano, todas las líneas del suelo y estas zonas de la parte superior. Y a pesar de eso, fijaos en el perrillo, no sé si se ve bien de lejos, el perrillo que viene por aquí, la inclinación que tiene el suelo, parece que está todo levantado. ¿Veis? Porque estamos en esa época en la que todavía no hay un diseño del dibujo lo suficientemente eficaz para que parezca totalmente natural. Es todo un poquito antinatural. ¿Lo veis? Lo que va a hacer después Cézanne, cuando empieza a hacer sus bodegones, Cézanne lo que quiere es huir del naturalismo de los impresionistas. Está harto de que tu cuadro sea igual a lo que experimentas. Entonces, te voy a hacer un bodegón. Vale, pues unas naranjas, un jarrón, etcétera, vale, muy bonito. Pero ahora voy a ver qué pasa si en el bodegón cojo y los platos los levanto con cuñas que ponía por detrás, los pongo así hacia adelante, que las naranjas ruedan. No, pero en mi cuadro no van a rodar. Entonces ya no parece tu experiencia natural, pero sigue siendo un cuadro. Y hecho de forma consciente. ¿Por qué? Porque lo hace una persona que sí sabe dibujar. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, sigo. Esto lo conocéis también, ¿no? Sí. ¿Hace falta que explico algo de esto? Estoy hablando de perspectiva, ¿verdad? ¿Hacia dónde se va la mirada en este cuadro? La primera mirada, porque si te pones a leer, claro. Hacia el centro. La mesa. Fíjate lo potente que es esta figura de aquí en el centro, porque está en el centro. Luego fijaos en este suelo, esta perspectiva que empuja la mirada hacia acá. Es este punto de fuga. Se va para acá, pero es el lavatorio. Es decir, está Jesús con los discípulos lavándole los pies. Es el tema principal del cuadro. ¿Y dónde está Jesús? Fijaos que está allí, totalmente desplazado a la derecha. Que nos cuesta encontrarlo. Tiene tanta fuerza, toda esta imagen, porque te empuja al punto de fuga. ¿Veis todo el decorado del suelo, la ornamentación? Aquí, de hecho, en el cuadro original, si lo veis, se ve el agujerito donde puso el clavo para tirar las cuerdas, para que las líneas de fuga fueran para allá. Empuja hacia acá. Y luego encima los elementos simbólicos están aquí, que son graciosos, porque estos acaban de cenar o de comer, se han tomado licor de hierbas y están ya un poco chisposos. Es decir, estos que están aquí tirados en el suelo, que le está intentando quitar la bota para que luego le limpien los pies. Por aquí otro que está medio dormido, otro que está mirando para allá. Se están pasando cosas que hacen que esto sea secundario cuando es el elemento principal del cuadro. De forma que podríamos llegar a la conclusión de que Tintoretto usa la perspectiva de forma errónea. Porque el cliente dice, ostras, pues si yo quería que se viera Jesús, y no se ve. Claro, si nosotros pensamos que este cuadro está diseñado no para estar frontal al espectador, como estoy yo aquí, sino en un lateral de las paredes, pues la cosa cambia. Porque lo que hace es esto de aquí. Entonces fíjate cómo utiliza los recursos del dibujo y de las tres dimensiones para que nuestra mirada siga yendo para allá, pero claro, entre medias está la figura principal. ¿Lo veis? Es decir, estos recursos, Tintoretto sabe que son ficciones absolutas. No hay una representación veraz, no se puede agarrar. Sin embargo, puedo dirigir la mirada del espectador.
Estas anamorfosis aparecen, por ejemplo, en los cuadros de Velázquez de los jinetes, ¿no? Aquí el príncipe Baltasar a caballo, a galopar, a galopar. ¿Qué le pasa a este abdomen? Es un balón de rugby, o sea, con patas. Lo he visto yo en películas de los de Homer. Lo ves, ¿no? Claro, lógicamente no está diseñado el cuadro para verse de forma frontal. Yo he hecho aquí un par de jugueteos con ellos. Este es el original. Fijaos si lo veo desde un lateral, un punto de fuga en la parte de arriba, como ahora sí parece más natural. O aquí simplemente lo que he hecho es estrecharlo, sin más. Pero sobre todo, esto estaba pensado para una estancia superior y lateral. De forma que esa tripa aquí de repente se compensa. ¿Lo veis? Claro, el uso de la cámara oscura y este tipo de elementos les va a ayudar para comprender este tipo de cosas y los espejos. Una de las cosas que pasa en la representación artística de las tres dimensiones en esta pieza de Tintoretto, que es como la segunda parte de la fragua del Vulcano, luego os digo por qué, es que de nuevo aquí tenemos una perspectiva. Pero un problema que tenían los pintores de las dos dimensiones, los dibujantes, es que competían en el mercado con los escultores. Y los escultores ya tienen tres dimensiones, porque su trabajo tiene tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. ¿Vale? ¿Y cómo se compensaba eso? Pues con la aparición de espejos en los cuadros. ¿Ves que hay un espejo ahí? De forma que nosotros, dentro de esta estancia, que ya tiene sensación de profundidad por la perspectiva, veis que el punto de fuga está por ahí, pero además hay un espejo donde le veo la espalda al representado. Con lo cual, lo que hace aquí el pintor es poder competir con el escultor, aunque los escultores no tenían ningún problema en representar por delante y por detrás a las figuras. De forma que fijaos que qué habilidad hace esta sensación de profundidad. O, por ejemplo, veis estos elementos de punto de fuga en esta Venus, donde tenemos de nuevo una perspectiva aquí. ¿Hacia dónde se va la mirada? La mirada se nos va a este cuerpo maravilloso. ¿Por qué? Por lo simbólico. Pues que de repente es un vientre, una figura femenina, la representación de la fertilidad, lo que queramos. El eros, pues lo que queramos. Pero no está en el centro del cuadro como el punto de fuga. Lo que hace es que nuestra experiencia sea dinámica. Yo miro hacia acá, veo el contraste y mi cabeza enseguida se va hacia el punto de fuga. ¿Lo veis? Cuando llego al punto de fuga, ya estoy aquí flotando. Y, lógicamente, tengo una cabeza. Una cabeza que no nos mira. Porque si nos mirase, se cortaba esa dinámica. Porque ya es algo personal entre el representado y yo. ¿Tú qué miras? Pero si no me mira, ¿qué estás mirando? Ya miro y veo perfectamente que lo que está mirando es al perrito que tengo. ¿Lo veis, verdad? Sí, sí. Entonces, fijaos cómo lo que hace aquí Tiziano es trabajar una composición en la que el elemento principal sigue siendo principal, pero hace que nuestra experiencia sea dinámica. ¿Lo veis? Esta es la solución a un ejercicio que les he enviado a los del curso de composición, que no lo saben, porque tienen que representar esto, ahora está grabado, este trocito se lo voy a enviar a ellos. Han trabajado este cuadro solo con rectángulos y triángulos de colores. Yo les he marcado cuáles son los pesos compositivos y no saben que están trabajando sobre este cuadro. Les he dicho, tenéis que un rectángulo blanco, dos rectángulos rojos, tres rectángulos verdes, triángulos verdes y una forma irregular. Tenéis que colocarla de forma que el mayor peso compositivo esté el número 1, número 2, número 3 y número 4, que son los rectángulos rojos. Y tienen que colocarlo y no saben que están haciendo esto. A ver mañana que me envían. Bueno, lo veis. O los elementos de escorzo. ¿Se va viendo cómo voy de hora? Vamos bien, tenemos un... ¿Qué tal estáis? Bien. Entonces dibujamos un poco. Vale, pues vamos a dibujar un poco. Coged otra hoja de papel y vamos a trabajar sobre este cuadro de Mantegna sobre el escorzo. Hemos hecho perspectiva, vamos a escorzar. Simplemente quiero que dibujéis, que dividáis vuestro papel en tres partes, así, una, dos y tres, nada más. Y en la parte superior dibujéis dos círculos separados. El siguiente, quiero que hagáis los dos círculos que se rocen, pero que uno de ellos sea un poco más pequeño que el otro. Es decir, lo hago así.
Así. Bueno, pues si sabéis hacer esto, la verdad es que yo no tenía que haberlo hecho, lo habéis copiado más que hacerlo. Pero bueno, si sabéis hacerlo, ya sabéis hacer escorzo. Ya sé, ya sabemos. Hacer escorzos. Que esta es la base del escorzo. Ahora, para que se entienda, lo que vamos a hacer es unir la parte superior del círculo con el otro círculo en todos ellos, y la parte inferior. Yo hago así, hago así. Primero lo chido. Hago más, mecánico. Claro, este concepto de figura geométrica regular, que hemos empezado por el círculo, que es curvo, que no deberíamos, tiene que ser un cuadrado, pero para que se vea, el escorzo casi siempre hace referencia a la anatomía. Casi siempre. La anatomía es redonda, entonces aunque hay que trabajar con formas rectas, pero bueno, vamos a hacerlo con curva. Pero veis cómo de repente cuando se van solapando, si encima cambio el tamaño de uno o de otro, lo que genera es la sensación de que están más lejos dos figuras que son iguales, cuando una se van juntando, pero una se hace más grande y otra más pequeña, se van solapando. ¿Veis mi brazo? Si yo voy haciendo así, mi muñeca, mi codo y mi hombro se van solapando en función de vuestro punto de vista. Entonces, sobre esto, ahora lo que quiero que hagáis es que cojáis, por ejemplo, el de la izquierda y vayáis generando círculos siguiendo el renglón hasta el otro, de esa forma. Y hacemos lo mismo con los otros. Ostras, que se ve. Lo vais viendo por ahí, ¿no? ¿Veis cómo parece, si hacemos una secuencia entre los tres, que este tubo está girando? Lo único que he hecho, pero claro, esto que estoy haciendo con las manos es mentira, porque yo estoy haciendo esto. Lo que hemos hecho es, sobre el mismo plano, esto. Y así todo el rato. Entonces, ¿qué ocurre con este cuadro de Mantegna? Que las piernas, el abdomen sobre todo, fijaos los hombros, la caja torácica, el abdomen, las caderas, la poca distancia que tienen. La cadera y las rodillas, la rodilla y los tobillos. ¿Por qué tengo la sensación que no está tumbado del todo, que está un poco echado hacia adelante? Porque aquí estira un poco la figura. ¿Lo veis? Entonces, si lo voy separando, se va yendo hacia la frontal. Pero si lo voy solapando, se va tumbando. Y así todo el rato. De manera que un ejercicio, ahora no nos da tiempo, pero un ejercicio para hacer esto es, este es el torso. Fijaos que no me separo apenas. Caderas. Una pierna, esa cadera, otra pierna y los pies por aquí. Y los pies por aquí. Aquí estaría la cabeza. ¿Lo veis? ¿Se entiende más o menos? Bueno, si lo difumino, a lo mejor se ve un poco más. Pero fijaos qué distancia. Si este señor estuviese de pie, este es el torso, las caderas, una pierna y otra pierna. Pero como lo tumbo, lo que hago es estrechar todas las medidas. Y de repente los pies, voy a hacer así. Un pie y otro pie. Voy a poner aquí. Uy, perdón. ¿Vale? Ya tumba, lo he tumbado. ¿Qué estoy jugando? Con las dos dimensiones. Para dar la sensación de tres dimensiones. ¿Vale? ¿Bien? Pues vaya cara. Claro, ¿cómo consiguen saber esto los artistas? Pues, por ejemplo, Alberto Durero lo que va a hacer es, para comprender esto, pues es coger, veis aquí a la modelo, que está totalmente en escorzo, porque fijaos dónde está el artista y dónde está la modelo. Es decir, es como si tú vas aquí a un modelo y te pones tú aquí a verlo. Pues lo que va a hacer es que se va a solapar, pero claro, comprender cómo son las distancias es muy difícil. Y más en una época en la que no podemos fijar una imagen sobre un espacio bidimensional, no puedo hacer una foto. Lo más que puedo hacer es usar un espejo o mirarme en el reflejo de un estanque, pero claro, si eres narciso, pues al final te ves tan guapo que te das un beso y te ahogas. Pero aquí lo que hace Durero es usar un bastidor, meter estas cuerdas y veis que lo tiene reproducido en el papel. Y usa un punto de vista fijo. Y se ponía un palo aquí para mirar siempre desde el mismo sitio. Porque claro, si cambio el punto, ya la cuadrícula se me va. Si no sabes dibujar, ni te enteras. Pues si sabes dibujar, sabes que la cuadrícula se te va. ¿No ves? ¿Lo veis? Entonces, de esa forma van a tener múltiples anotaciones de cómo es el cuerpo cuando se ve en perspectiva o en escorzo.
Veis aquí, por ejemplo, con una cuerda, utilizando, aquí está calcando, con una vela que se ve muy borroso, que también podría ser, es decir, la figura, una tela transparente con una luz proyectada y vas investigando cómo son las formas. Claro, la tecnología va a ayudar mucho. Antes hablábamos de Canaletto con el uso de la cámara oscura. Bueno, pues el uso de la cámara oscura lo que va a hacer es que sobre una superficie donde entra la luz, lo que se hacía aquí es que rebotaba sobre este espejo y salía reflejado hacia allá. Aquí si, por ejemplo, tuviéramos esta habitación totalmente a oscuras, dejásemos en el escaparate un agujerito, lo que se ve fuera saldría proyectado de forma invertida en el muro de ahí abajo, por ejemplo, y se podría calcar. Pero si además pones un espejo, se reinvierte y lo dibujas de forma natural. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que grandes maestros como Caravaggio, pues parte de su obra va a estar basada en el uso de la cámara oscura. Claro. Fijaos, hay que pena, no tengo aquí los jugadores de cartas. Es que los jugadores no conoces el título de los jugadores de cartas de Caravaggio, busca por ahí, a ver si sabe el título. Si tenéis el móvil, buscar por ahí jugadores de cartas de... Es que, por no cerrar, lo tengo en otra presentación. Pero ahí se ve muy bien cómo ¿se llaman los jugadores de cartas? ¿Sí? Ahí, es que se ve pequeñito, pero os explico. Hay tres tipos, dos están jugando a las cartas y un tercero que le está por la espalda del que están timando, le está soplando a su colega las cartas que tiene, le va marcando las cartas, le están timando y el otro tiene una carta en la espalda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí en pequeño no se ve, pero el personaje que está mirando las cartas, la sensación que tenemos cuando se ve el cuadro es que no mira las cartas, sino que su cabeza se gira hacia la espalda del que tiene las cartas. ¿Veis que no tienes esa sensación realmente que está mirando las cartas? ¿Y cómo puede ser que un tío que pinta con esta precisión cometa este pequeño error? Porque usaba la cámara oscura. Esto lo cuenta David Hockney y muchos historiadores se enfadaron porque parece que calcar, entre comillas, porque el proceso es complicado. Lo que hacía, esto cuenta Hockney en la vida secreta de los cuadros o algo así, creo que sí. ¿Qué error es el que tiene? El error es que el timador que está detrás, la sensación que da es que no mira las cartas que tiene en la mano, sino que la mirada está dirigida hacia la espalda. Claro, ¿qué pasa? Que él ponía el lienzo en una zona oscura, dejaba unos cerones y los modelos estaban al otro lado. Se ponían de uno en uno. De ella. Claro, de la espalda. Del timado. Sí. Del timado, ¿cómo se dice el término? El primo. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, al tener que dibujar a uno, lo dibujaba el contorno de la figura. Luego se iba y se ponía a otro, movía el lienzo y entonces tenía que cuadrar. Pues había, y se ven algunos casos, pequeños errores de concordancia. Luego hay que dibujarlo, luego hay que pintarlo, luego hay que darle la vuelta. Es decir, esto no lo hace cualquiera. Pero sí que se utiliza la cámara oscura. Y luego fijaos, estos escorzos. ¿Veis el hombro, veis el codo, veis la muñeca? ¿Veis David y Goliat? Pues esta famosa cena mouse. ¿Veis esa mano y esa cabeza? Que ya el Giotto lo va a utilizar anteriormente. Y fijaos, pues que es una maravilla, pero claro, esta parte, el codo, la muñeca, estos hombros, la colocación de este codo con respecto a la mano, y todas estas soluciones requieren haber visto antes de forma experiencial cómo es un escorzo. Por eso ahora muchos artistas con estos datos no necesitan la cámara oscura y muchos artistas lo utilizan. Ahora ya no es cámara oscura, ya proyecta la imagen. Yo que he hecho escenografía y a mí es que me da hasta pereza. Pero yo he visto colegas que llegan en teatro, proyectar lo que van a pintar en el telón directamente. Dibujos que han hecho ellos previamente, lo proyectan siguiendo la línea y tal. Eso ya forma parte de los oficios. Pero bueno, lo veis, ¿no? Y por supuesto, la perspectiva aérea. Claro, hemos hablado de las formas, de las líneas de dibujo, pero ¿qué ocurre con los volúmenes? Pues nuestra experiencia es muy clara al respecto. Fijaos, si yo difumino, fundo, es decir, alejo el claro del oscuro con muchos grises,
tengo una experiencia de algo que está muy lejos. Sin embargo, si acerco el claro oscuro, tengo una experiencia de detalle. Si lo acerco tanto que solo hay claro y oscuro, ya empieza a ser un poco ficticio. ¿Vale? Entonces, por supuesto, Leonardo lo conoce y entonces lo que va a hacer es difuminar los bordes para que los cuadros parezcan más reales. ¿Vale? O, por ejemplo, este otro chico de aquí, Velázquez, os suena, ¿verdad? No. Más o menos. El cuadro lo habéis visto alguna vez. ¿Tiene perspectiva lineal? Por supuesto que tiene perspectiva lineal. ¿Por qué? Porque yo veo que esto es más grande, esto más pequeño, y aquí tengo una línea donde todos estos cuadros van hacia una fuga que me lleva aquí. Además, él juega con la luz. Juega perfectamente. Mete o justifica la luz lateral de derecha e izquierda para iluminar el primer plano. Porque si no hubiese ventana ahí, este cuadro se iba a la porra. Pero ¿qué es lo que hace? Voy a iluminar todo esto. Claro, oscuro, contrastes, cromatismo, simbolismo, etc. Elementos principales para que tenga la sensación de experiencia. Tengo elementos en primer plano y los estoy viendo. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son menos principales en este cuadro? Por supuesto, son los que están en segundo plano. Asistencia de cámara y el pintor. Entonces, los meto dentro de la penumbra. Ya los veo borrosos. Sé que están detrás. ¿Por qué? Porque son menos nítidos que los que hay delante. Pero sin embargo, ¿qué es lo que más acerca la mirada desde el punto de vista perceptual? El contraste. Claro, oscuro. ¿Lo veis? De repente un salto de contraste. He leído todo esto, pero la perspectiva me lleva ahí. Y de nuevo el simbolismo de Tiziano cuando pone el músico mirando hacia un lado, que tiene un brazo hacia el centro del cuadro donde hay un espejo. ¿Lo veis? Y ahí está el tema del cuadro. De forma que lo que hace aquí Velázquez, como hace Leonardo con la Última Cena, es generar un peso de contraste muy potente. Sin embargo, el mensaje principal del cuadro está en ese espejo donde están reflejados los reyes. Y más aún, sino que genera una interacción con el espectador. Porque tú cuando te pones frente al cuadro, resulta que te conviertes en el rey o la reina de España. Porque se supone que están aquí posando para este pintor y toda la asistencia de meninas y de infantas, pues que nos entreteniendo a los reyes. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces juega con el efecto de profundidad de claro-oscuro de 3 dimensiones y un poquito de perspectiva lineal. Claro, si combinamos todo, la lineal, la perspectiva, pues conseguimos efectos de este tipo. Fijaos aquí en la fragua, como de repente no tengo punto de fuga, pero sí tengo sensación de perspectiva. ¿Veis que todo lo que está detrás es horizontal? Aquí, o vertical, aquí, no hay perspectiva. Entonces, ¿por qué tengo sensación de profundidad? Primero, por mi experiencia. Todos estos señores están en el mismo plano, porque tienen el mismo claro oscuro y las mismas proporciones. Este señor está en segundo plano, ¿por qué? Porque es más pequeño. Está en la parte superior, que parece una jerarquía de perspectiva, es decir, lo que está más abajo está más cerca, lo que está más arriba está más lejos, es casi medieval en ese sentido. Pero es que al mismo tiempo es menos nítido, veis el tono, como el claro, oscuro, aquí no aparece. Y ya tengo esa sensación de profundidad. Pero claro, esto es tan maravilloso, aquí hay estos brillos, que necesito que el espectador sepa cuál es el orden de la narrativa. El orden de la narrativa es que Apolo le está diciendo a Vulcano, tu mujer te está poniendo los cuernos con otro señor. Entonces me tengo que ir para acá. ¿Qué hace? Mete un símbolo. Mete esta aureola al dios que está iluminado. Se salta las reglas normales y voy para acá. ¿Lo veis? Por eso os decía que el cuadro anterior, este de aquí, es la segunda parte. Porque Vulcano va a ver a Venus después de que le ha chivado a Apolo, que está con otro, a ver si era verdad. Y llega a casa al tío, le mueve la sábana, pues aquí no hay nadie. Pues es mentira, porque Marte, ¿veis el perrillo que ladra? Marte está huyendo por debajo de la mesa. Esto es un poderío, un sello. Bueno, avanza. ¿Y en las meninas? ¿Cuál es el movimiento mejor de dinamismo que hace en la composición? ¿Te vas a...? Claro, es muy parecido a la fragua. Él lo que hace es, trabaja esta parte de aquí, ¿lo ves? Lo primero que vemos es la infanta, fundamental, es blanca además sobre oscuro, es nítida, esto es absolutamente secundario. En el caso de Velázquez tiene ese contraste ahí, que agarra un poquito, pero estas dos figuras desaparecen del plano, o sea, pertenecen
a la anécdota de lectura del cuadro. La anécdota de lectura es cuando tú lo ves todo y ya dices, ¿por qué habrá puesto esto ahí? Es secundario, pero el tema está aquí. Se repite como siempre una elipse, ¿no? Sí, hay una estructura elíptica, pero elíptica en perspectiva. O sea, podría ser así, pero realmente lo que hace es así. Tú pasas por aquí, la rodeas, te vas por detrás, llegas aquí, vuelves para acá porque se supone que esto es lo que hay aquí en el cuadro y vuelves a ti porque al final dices, ostras, si es que el protagonista soy yo, que soy el rey de España, o la reina. O sea, que este cuadro, nos da una conferencia entera, porque es de una pericia. Claro, piensa que es el penúltimo cuadro. O sea, el tío ya llegaba a su culmen de... Y el siguiente, creo recordar, a lo mejor estoy poniendo un error en alguno más, pero el siguiente creo que ya lo diré, las hilanderas. Y las hilanderas es un ejercicio de composición absoluta, o sea, absoluta. O sea, ahí lo que hace es que te barre la mirada por donde le da la gana. Pero bueno, ya lo hace con Paco, que pinta la mitad del cuadro y tú solo ves lo que él quiere que veas. Bueno, pero lo que está usando son los elementos de las tres dimensiones. Bueno, avanzo. ¿Hacia dónde se va la mirada en este cuadro de Ansel Kiefer? Estoy ya en el arte más contemporáneo. Pues se nos va a este punto. Y además, fijaos cómo aquí Kiefer le da mucha más presencia a la fuga, a la línea de fuga, para generar esta sensación, que a la perspectiva aérea, que prácticamente se la salta, genera contrastes, esgrafiando, arañando la pintura hasta prácticamente el final, haciendo que sea todo más expresionista, porque los pintores expresionistas lo que van a hacer es saltarse esas normas de lo real. ¿Veis? Y por supuesto las perspectivas cromáticas. Esto no es exactamente una perspectiva cromática, este cuadro de las padres de Friedrich que habéis visto en todos los libros, pero tenemos la figura inicial, que es cálida, tenía que haber puesto cuadros de Patinir en vez de esto, y la parte de atrás, que es más fría, colores cálidos hacia adelante, colores fríos hacia atrás, exagerándolo mucho. Es aquí a Matisse, cómo se salta las normas de lo natural, pero juega con la profundidad. Y dice, todo el interior es rojo, que es la máxima experiencia de color cálido, ¿no? El rojo. Tacatá. Y además con contraste casi con un complementario, con un azul. Y sin embargo, lo que está más lejos es rosa, que es la variante pálida, clara, del rojo. El resto, colores fríos, colores cálidos, más o menos. Pero veis que aunque es un cuadro fobista, que es expresionismo, que se salta las reglas de la naturaleza, sí que tiene estos preceptos de lo natural. Gauguin. Los colores cálidos, este perro naranja, en primer plano. Y además, de nuevo, con un contraste, casi con un complementario, con un verde. Colores fríos y sin tanto contraste en la parte de atrás. Donde aparece el rosa, en las partes traseras. Donde aparece el rojo, en las partes delanteras. ¿Lo veis? Entonces lo que está haciendo es jugar a las tres dimensiones, pero sin querer ser natural. No, es que yo me salto las reglas de la naturaleza. Bueno, es mentira, porque invento perspectiva. Pero que no se note mucho, que para eso estaban los impresionistas. ¿Lo veis, no? Bueno, o por ejemplo, en el arte contemporáneo, tenemos esto de abajo es la sala de exposiciones, para que veáis un poco cómo es el cuadro. Este cuadro de Anish Kapoor, ¿y qué es lo que veis ahí? Amarillo, claro, pero vemos que todo esto tenemos la sensación de que hay un volumen o una profundidad. No sabe muy bien, lo claro sale, lo oscuro se mete. Sin embargo, el cuadro es plano. Es decir, lo que ha hecho es alterar los pigmentos para que parezca que esta pared amarilla tiene sensación de profundidad, que te puedes meter dentro. Está jugando de nuevo con los elementos tridimensionales. O esto que está visto desde abajo, o sea, esta pixelada, esta foto no se ve muy bien. Pero veis como aquí lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos la sensación de que desde abajo vemos toda la figura. Esto es que está en la casa, en el Museo Teatro de Gala de Figueras, de Dalí, esta pieza, que es todo el techo del teatro. Tú desde abajo ves las plantas de los pies. No sé si esta es exactamente el techo. Pero veis aquí cómo juega a ser manteño. Yo tengo unos pies. ¿Lo veis, verdad? Bueno, elementos de perspectiva. Este también es de Antonio López.
Fijaos que hay un elemento curvo en sus composiciones, lo veis por aquí, y es estos edificios que parecen blandos, que se van un poco hacia adelante, porque lo que está haciendo es imitar la anatomía del ojo. El ojo es cónico, tenemos una base plana y un punto de fuga, de forma que los laterales, si miráis al horizonte, es casi imperceptible, pero las líneas, si vais ahora a la playa y veis el mar, las líneas laterales se doblan un poquito. Porque claro, nuestro ojo, el globo ocular es circular. Entonces Antonio López aquí lo que hace es que quiere ser tan fiel a esta experiencia que dobla, lo veis por ahí, dando ese efecto de gran angular, que es como se ve el ojo humano realmente. Si tú te acercas mucho a una persona o a un edificio, o una persona es más fácil de explicar, porque si tú te acercas mucho, no le ves los pies, tienes que mover la cabeza. Pero si eso lo quieres representar, tienes que doblar un poco las líneas para que parezca que está dentro del mismo plano. Que lo que pasa en un ángulo. Bueno, lo tenéis aquí, esto no sé por qué está aquí. Y luego vamos a tener a otros artistas como Escher, que con todo este tema de las tres dimensiones, del contraste, de la perspectiva, van a juguetear en sus cuadros a hacer juegos ópticos. Coged una hoja de papel que tenéis ahí, en el mismo, donde habéis hecho el puntito, ahí podéis, y dibujad un cuadrado. Vamos a hacer un ejercicio de instituto, de colegio, de estos que habéis hecho seguro. Dibujáis un cuadrado que no os llegue muy a los bordes del papel, que tenéis que dibujar luego por encima o por debajo. Vale, ahora, en ese cuadrado dibujad otro del mismo tamaño, pero que no coincida con el perímetro. Se sale, el mismo tamaño se tiene que salir. Que se solape. Y tienes que ir, ¿verdad? Sí. Vale, y ahora juntad los vértices por pareja. ¿Os suena esto? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Lo tenéis aquí, ¿no? Claro, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la parte de delante y cuál es la parte de atrás? Depende de la que queráis. Podemos meter más, difuminar, borrar, etc. ¿Qué va a hacer Escher en sus piezas? ¿Qué le pasa a esto? Jo, es que desde ahí lo veis pequeño, ¿verdad? No se llega a ver. Fijaos en esta columna. Aquí está apoyada la barandilla de atrás, pero el arco está en la zona frontal de adelante. Lo único que ha hecho es variar esto que estoy haciendo, lo que ha hecho es solaparlo. O, por ejemplo, gente como Vasarely y artistas o Bridget Riley, para hacer un chico y una chica, pues van a jugar a estas sensaciones, que es como lo de Anish Kapoor. Tenemos la sensación de que aquí nos metemos dentro, o tenemos la sensación de que esto sale hacia afuera, ¿verdad? Pero sin embargo esto es totalmente plano, solo a través de la geometría conseguimos hacerlo. Si tienes que ir, Sí. que vaya todo muy bien en Ecuador. Gracias. ¿Vale? Y pásatelo bien en Florencia, manda fotos. Sí, Hasta luego. Lo vais viendo, ¿verdad? Coged ahora y dibujad un círculo. Y ahora, sobre este círculo, vamos a hacer una vertical y una horizontal. Por la parte superior del círculo voy a hacer una horizontal y ahora, poniendo a la misma distancia, cuando toque el círculo voy a seguir esta curva, aquí voy a seguir esta curva, esta es recta, aquí voy a hacer lo mismo en sentido contrario, aquí lo mismo, y esta recta. Aquí va a salir, hace lo mismo en las verticales. Tiras por aquí, cuando tocas, curvas hacia acá, y aquí en el sentido contrario. Estas zonas son más grises, aquí es que no puedo porque está manchado. Y estas zonas son más claras, no puedo. Y estas, sin embargo, se van agrisando un poco, pues la sensación de profundidad es mayor. Es aquí como, fijaos cómo aparece el amarillo y el naranja en esta parte y cómo hacia un lado y hacia el otro van desapareciendo. Ahí ¿Se va a ver? tenemos el contraste, ¿no? Claro. Entonces, potencia un ejercicio de geometría con ejercicio de profundidad. ¿Vale? O este de Bridget Riley, que es la repera. ¿Veis los caballos?
¿No has visto el anterior? Espera. ¿Otra vez has mirado para abajo? Ya no le da vuelta. No vais a ver, ¿no? Bueno, y este es, mira, precisamente antes hablaba de Pere Villalta, este es Pere Villalta. No sé por qué me ha salido la foto aquí, pero bastante jovencito. ¿Veis? Estas constantes, estos claro, son obras suyas. Esto es dentro del terreno de la abstracción, que no trabaja en la abstracción, pero fijaos, estos efectos de trampantojo. ¿Veis cómo si le quitamos el claroscuro, este le tenéis que hacer? Eso es plano. Esto es plano. Mira, no, lo vais a hacer ahora. Coged la hoja de papel. Fijaos, ¿qué es lo que tiene aquí Pere Villalta? Una constante es esta y esta, con una línea horizontal. Estas son iguales, estas tres. Bueno, y el horizonte también. Todas son iguales. Pero lo que pasa es que en el primero hace una línea, en el segundo hace otra línea igual. Aquí hay una línea continua, esta es más corta y esta es más corta. ¿No? Se ve más o menos, de forma que, voy a quitar esto de aquí abajo, de esa manera. Es decir, esto es claro, y este me faltaría uno, claro. Y este es claro, aquí me queda uno más. ¿Veis que las verticales y las horizontales son todas iguales? Tengo la sensación que no, pero cuando tengo hecho esto, aquí tengo otro plano, pero tengo una proyección de la sombra. Aquí. Y aquí tengo otro plano y tengo una proyección de la sombra. Y aquí tengo otro plano y tengo una proyección de la sombra. ¿Veis lo importante que son estas proyecciones de las sombras? Esto se aclara aquí y se aclara aquí, claro. Y luego el fondo de arriba también es un poco más oscuro, ¿no? Claro, este fondo de aquí es más oscuro que en la base, que esta línea de aquí. Pero fijaos lo importante, ¿veis ahora que yo he hecho este patrón? Fíjate lo importante que es luego proyectar, mirad un momento. Yo tengo esta forma que es vertical y esta forma que es horizontal, pero cuando meto esta pequeña sombra que proyecta por aquí y esta sombra que proyecta por aquí, ya he generado entorno. O esta sombra que viene hasta aquí y que viene hasta aquí. Y por supuesto me falta una. ¿Se entiende más o menos? Pero lo que más me interesa de este trabajo es que veáis cómo esta es vertical, esta es vertical, esta es vertical y las horizontales son todas horizontales. Entonces, ¿cómo ha conseguido este efecto de trampantojo, este efecto de volumen? Gracias a la comparación del claroscuro. ¿Veis? Es que esta charla está siendo casi celestial. Todos estos elementos de volúmenes, proporciones, perspectivas van a dar lugar después a lo que se llamó el fotorrealismo de Estados Unidos. ¿Lo veis? Como por ejemplo Charles Close va a pintar estos cuadros al máximo detalle utilizando los recursos de Masaccio, de Mantegna, de Piero da Francesca, ¿cómo se llama? De Alberto Durero, etcétera, para conseguir estos efectos tan reales. Nuestra obra de Frankenstein. ¿Veis? Esta figura es una mujer que está viendo el cuadro, para que tengamos un poco esa sensación de fotorrealismo, ¿no? Ya exagerado, veis estos cuadros. O por ejemplo, Richard Estes, con estos cuadros en los que la base fotográfica nos hace dudar hasta qué punto con la fotografía es necesario llegar a estos niveles. Es un cuadro. Este es un cuadro. Este le conocéis más porque está en el Thyssen. Pintura. Esto es pintura. Entonces, claro, ya empezamos a decir hasta qué punto es necesario.
Les llama mucho la atención. Hace poco ha habido una exposición sobre el trampantojo en el Museo Thyssen y te quedas con la boca abierta, pero llegas a dudar y dices, no sé hasta qué punto es necesario. Es decir, en el Renacimiento pues hacía falta. En la pintura barroca, por supuesto, pero cuando la fotografía lo resuelve, dudas. Al final lo que ocurre con todo esto es que se cuestiona un poco el elemento de representación de la naturaleza. Porque esto que hace Marcel Duchamp en 1917 no lo dibuja, sino que va a un cuarto de baño, no fue un cuarto de baño, lo encargó a una fábrica de saneamientos, un urinario, lo firma y lo pone en una sala de exposiciones. Y entonces ya estamos en ese terreno que cuando el efecto que ponía antes de 3 dimensiones es tan veraz y tan igual que la naturaleza, hasta qué punto hace falta si simplemente puedo coger la naturaleza y descontextualizarla, ponerla encima de un pedestal y que se convierta en una obra de arte. Claro, esto se convierte en arte conceptual a través del dadaísmo, ¿no? La idea por encima de la ejecución. O, como decía René Magritte, justo lo contrario. Esto no es una pipa. Esto lo que es un montón de pigmento ordenado de tal forma, con unas normas de proporciones y claro oscuro que dan sensación de volumen. ¿Lo veis? Pero no es un objeto, es una obra de arte que sirve para que pienses. La vuelta de tuerca entre el urinario y esto no es una pipa, quizá no lo da Daniel Canova en esta instalación. Y a ver si esto funciona. En la que va a utilizar, esto es del 2011 Flow, elementos del baño que pueden recordar un poco a Marcel Duchamp, pero también elementos de trampantojo, porque lo que ocurre aquí no es real. Fijaos. ¿Se ve bien desde lejos? Sí. Pues lo que está pasando en esta instalación es que ha generado una superficie ficticia, descontextualizada, artística por lo tanto, que nos lleva a la reflexión, y en vez de dibujar lo que ha hecho es grabar a una serie de personas haciendo una serie de movimientos y luego diseñar una expresión a través de la iluminación y de la proyección que parece que tiene continuidad con el agua. ¿Veis, por ejemplo, por ahí? Como de repente fluye, flow. Tiene mucho flow, sí. Es una pasada. Entonces la instalación, como habéis visto, ocupaba varias bañeras, pilas, etc. Y las figuras iban apareciendo y desapareciendo, pero con una coherencia. Por eso nuestra experiencia es que parece que están ahí, que es real. Pero fíjate cómo sufren. Bueno, pues yo creo que con todo este mogollón de datos que os he dado y los dibujos que habéis hecho, que ya son prácticamente tridimensionales, tengo la sensación que con esto queda clausurado el curso 2022, 21-22. Así que muchas gracias. Es que es fantástico. Esto es tan específico que me da la... Oye, coged el dibujo del garabato, por favor. Si lo tenéis a mano. ¿Lo tenéis a mano? Sí. Y vamos a hacer un selfie, por Dios. No te vayas. Quieres ser más presentable. A ver, por favor, garabatos. Garabatos, por favor, garabatos. Ahí, ya no tiene garabatos, tío. Ahora sí. Ahora ya esto queda por finiquitar. A la posteridad. Ahora sí. Ahí está.